Bueno, hoy tenemos una visita, así que le voy a pedir a Samuel que nos explique y nos cuente quién es que nos va a compartir la palabra. Les recordamos que esto se está transmitiendo en vivo por Facebook también. Algunos están mirando por ahí, así que bueno, ahí le doy la palabra a Samuel. Buen día, ¿cómo están? Los saludamos desde acá. Hoy nos va a compartir la palabra Leonel Pérez, él es de Rosario. Algunos recordarán que nos visitó a principio de año, en febrero. Él y su familia se están preparando para ir a servir al Señor a Turquía. Y bueno, toda esta situación demoró un poco su salida al campo, pero bueno, hoy nos comparte él, así que queremos orar para que el Señor lo use en la palabra que nos va a compartir. Podemos compartir juntos. Queremos pedirte por la vida de Leo, que vos hables a través de él, que te des palabra, que aumentes su sabiduría, encontrar en nosotros corazones una mente dispuesta, te reconocemos como nuestro, y te pedimos que todo esto. Hola, buen día. Queridos hermanos, es un privilegio muy grande poder estar compartiendo con ustedes en este día. Como bueno, los chicos señalaban, he podido compartir, conocer vuestra iglesia a principio de este año. Acá hace frío, no me quiero imaginar cómo está allí en el sur, para nosotros que somos medios débiles al frío. Miren, yo mientras estábamos en la reunión me puse la campera porque ya me está dando frío. Como bien decía Samuel, estábamos con fecha de salida en mayo de este año, pero bueno, se ha cerrado, se han cancelado los vuelos, así que Dios mediante estaremos saliendo el año que viene. Bueno, hermanos, me gustaría compartir pantalla y comenzar con una reflexión. Vamos a hacer una introducción. Antes que nada, yo quiero hacer una pregunta. Me gustaría saber, no me gustaría saber, lo dejo abierto, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, no hay ningún problema, va a ser bienvenido, o en el chat, o me interrumpe. Yo no tengo ningún tipo de problema, hermanos. De hecho, está muy lindo que podamos interactuar. Así que bueno, hecha esta salvedad, les voy a compartir pantalla. Bien, espero que puedan ver. Esa persona que se encuentra ahí es un hombre que seguramente los que tienen mayor edad se acordarán. El nombre de este hombre fue Simón Wiesenthal. Él es un hombre, un sobreviviente del Holocausto, del genocidio perpetrado por los alemanes al pueblo judío. Y se convirtió, tomó fama internacional al convertirse en un cazador internacional de nazis. Este hombre persiguió durante más de 40 años a los nazis que se habían refugiado en distintos lugares, incluso aquí en Latinoamérica. Y él escribió varios libros. Hay un libro que tiene este nombre, se llama El girasol, los límites del perdón. Quizá alguno lo haya leído, no es fácil conseguirlo, pero es un libro que tiene su importancia por lo que voy a compartir ahora. Él cuenta, Simón Wiesenthal, que cuando estaba en un campo de concentración, él estaba cumpliendo sus trabajos forzados en el campo de concentración, él sabía que posiblemente era una gran posibilidad que él muriera, muchos de sus familiares mueren en el campo de concentración, él tiene su biografía también escrita, su autobiografía, y en un momento lo llevan para
para un hospital, un sanatorio, para tener una entrevista con un hombre que había sido herido de bala, que estaba a punto de morir. Este hombre, de apellido Carr, había pertenecido a las famosas, tristemente famosas, SS, que era la policía secreta, la que dentro del régimen nazi se encargaba del trabajo sucio, cruento, cruel. Y este hombre había mandado a su enfermera a buscar a cualquier judío que encontrara. Lo buscaron a él y a él lo llevan. Entonces este hombre, este jovencito, porque tenía 21 años, este joven nazi de nombre Karl, quería hablar con un judío para confesarse. Él sabía que se encontraba próximo a la muerte y realmente necesitaba un judío para confesarle las atrocidades. Les comenta varias cosas este hombre de las que había hecho. En el propio libro dice Simón que se quiere ir de ese lugar 3 veces, pero este hombre lo agarraba del brazo firmemente durante 3 veces, impidió que se vaya. Una de las cosas que les cuenta es que en un momento, ante la furia por haber perdido a muchos compañeros alemanes en la guerra contra los rusos, en una batalla contra los rusos, se ensañan con una población judía encerrándolos dentro de un granero, una especie de casa, de campo, y les prenden fuego, y a medida que querían escapar los iban asesinando, y así mueren más de 300 personas. Este hombre se lo decía, se lo comentaba con mucho dolor. Esto está en el libro que este hombre escribe. Y finalmente, este hombre le pide que lo perdone. Cuando termina todo este relato, este hombre, este alemán, le pide que lo perdone. Entonces, Simón hace lo siguiente, él lo escribe, voy a leer sus palabras textuales en el libro. Me mantuve en silencio mientras joven nazi en su lecho de muerte me pidió que fuera su confesor. Luego, cuando conocí a su madre, de nuevo preferí guardar silencio a desilusionarla respecto a la bondad natural de su hijo. ¿Cuántos de ellos mantuvieron silencio mientras veían pasar a hombres, mujeres y niños judíos camino de los mataderos que infestaban Europa? El meollo del asunto es, por supuesto, la cuestión del perdón. El olvido es algo que solo depende del tiempo, pero el perdón es un acto de volición, y solo el que ha sufrido está cualificado para tomar esa decisión. Este hombre finalmente se retiró del lecho de muerte en silencio. No le confirió esas palabras que quería escuchar este joven alemán, sino que sencillamente mantuvo silencio y se fue. Pasados unos 10 años, este hombre escribe su historia y les pide a más de 30 intelectuales que comiencen a escribir su posición. Dentro de las personas que van escribiendo y van contando, de hecho que terminan de complementar el libro, había teólogos, había juristas, gente referida a los derechos humanos, y generalmente los que eran de procedencia judía dijeron lo siguiente: Wiesenthal no estaba en obligación, ni siquiera tenía derecho alguno a perdonar al hombre, solo las víctimas podían perdonar al que había cometido semejante atrocidad. Y el hombre no mostraba marcas de verdadero arrepentimiento, solamente temor a la muerte. El tema del perdón, queridos hermanos, el tema del perdón. Esta historia a mí me impactó mucho y quiero ponerlo en contrapeso de lo siguiente que vamos a ver. Hay un cantante español que seguramente a más de uno le gusta, que se llama Marcos Vidal. Este hombre escribe una canción increíble. Es un canto, como decía una vez un cantante cristiano. Cuando uno escucha a Marcos Vidal, ya no está escuchando al hombre cantándole a Dios, sino a Dios cantándole al hombre. Y este hombre, Marcos Vidal, dice lo siguiente: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz.
¿Y qué le dicen? Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Estas palabras a mí en lo personal me impactan tanto, tanto. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Esta frase es poner en términos humanos una verdad espiritual. Es el hecho de la tranquilidad, de la paz en el perdón de Dios. Me gustaría, hermanos, que me acompañen a ver, teniendo en cuenta esta breve introducción, el ejemplo de David. Hay todo un relato en el cual nos permite analizar varias cosas. Yo voy a ir leyendo algunos versículos, ahí hay 4 pasajes del mismo relato que hablan de estos 4 puntos. Bien saben, seguramente lo han escuchado, que David en un momento cuando los reyes van a la guerra, él se queda en su casa, y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David, dice el versículo 2, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y David envió mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, dice la palabra de Dios. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Él, en este caso estamos en el segundo punto, él quería a toda costa encubrir lo que había hecho. Él quería que al ir naturalmente Urías y estar con su mujer, ese embarazo resultara ser aparentemente hijo del propio Urías y de esa manera tapar el pecado. Mas Urías, versículo 9, durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a la casa. Entonces se lo hicieron saber a David y le dijo en el versículo 10, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y este hombre Urías, que era un hombre muy noble, respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David volvió a redoblar la apuesta y lo emborrachó, le sirvió un festín, un banquete para enviarlo, pero nuevamente él cuando salió de su casa, y podemos presumir que la casa de Urías no quedaba lejos naturalmente del palacio, se volvió a quedar a dormir con todos los siervos en la puerta. Finalmente, él comete el asesinato en el versículo 15, dice, escribió una carta diciendo, poned a Urías enfrente, se lo dice a Joab, el jefe de su ejército, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y vemos cómo finalmente logra su cometido, y en el versículo 27, que es el último versículo del capítulo, tenemos 2 cosas. La primera está escrita en el versículo, en la primera parte del versículo, y dice, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Y ahí tenemos esta palabra, impunidad. Aparentemente nadie debajo del cielo puede hacer absolutamente nada con David. Nadie. Él es el rey, hace lo que quiere. Pero el versículo 27 no dice únicamente eso, sino que dice otra cosa. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Y ahí empieza el capítulo 12, y lo voy a comentar rápidamente, cómo este Natán,
que era un profeta de Dios, va y le cuenta una historia, le dice que había en un momento un hombre que cuidaba una ovejita como si fuera su hija, y había en la misma ciudad un hombre rico que tenía muchas ovejas, y cae un visitante a la ciudad, y él, para agasajar al visitante, en vez de sacrificar una oveja propia, sacrifica a la pobre ovejita de este hombre pobre al cual había criado como si fuera una hija. Esta situación enoja mucho y dice, ese hombre tiene que morir. Entonces termina diciéndole Natán que ese hombre había sido él. ¿Por qué? Porque él, dueño de todo, podía haber elegido cualquier mujer, pero eligió esa mujer que no le correspondía, que no era suya, teniendo la misma actitud que esta parábola, esta historia que le cuenta el profeta Natán, y termina el versículo 13 diciendo: entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha quitado, ha remitido o ha perdonado, 3 versiones, tu pecado, no morirás. Hermanos, nuevamente el tema del perdón es tan central, tan presente. Cualquiera podría cometer el error de pensar que el tema del perdón es un tema para el inicio del discipulado cuando nos convertimos. Entonces, bueno, estas son las primeras cosas, las cuales uno, el ABC, que uno durante los 3 primeros meses de creyente lo aprende, y ya una vez aprendido, ya no, hermano. El tema del perdón es central y transversal a toda la vida y la experiencia cristiana. Por este relato y por la introducción, y por lo que nos dice este Simón Wiesenthal, esa historia de perdón, la dificultad del perdón, podemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo Dios perdona nuestros pecados? ¿Qué tan amplio es su perdón? ¿Hasta dónde llega su perdón? ¿Cómo podemos experimentar en la vida cotidiana? Nosotros sabemos, de hecho, si los hombres entenderían el perdón, los psicólogos no tendrían tanto trabajo, ni psicólogos ni psiquiatras, ni habría tantos desórdenes. El tema del perdón, y todos los temas asociados con el perdón o la falta de perdón, como el rencor, el resentimiento, raíces de amargura, póngale el nombre que usted quiera, están asociadas a esta actitud que nosotros tenemos y a nuestra comprensión sobre el perdón. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la relación con el perdón entre nosotros? ¿Cómo afecta esta dimensión del perdón de Dios a la relación entre nosotros, los creyentes, los hermanos, o las personas que incluso no conocen al Señor? ¿Qué hacemos con la culpa? Otra pregunta también importante. A partir de esto, hermanos, me gustaría conversar y reflexionar sobre algunos puntos. En primer lugar, el fundamento del perdón divino. ¿Cómo Dios puede ser justo? Esa pregunta, y a la vez perdonar al pecador. ¿Cómo Dios puede ser justo y a la vez perdonar al pecador? Bien, en primer lugar vamos a leer una definición. Acá tengo un sonido que lo estoy apagando, un ventilador, un calorventor. Este Kittel, un autor, un lingüista de términos bíblicos, él nos dice que la palabra perdonar, ahí viene su palabra en griega, y significa enviar, dejar ir. Puede tener matices tan variadas como soltar, lanzar, dejar así, perdonar. Otra palabra asociada de la misma raíz, que es menos común, es usada para liberar. Nuevamente esta idea de soltar, liberar, dejar ir. En primer lugar, hermanos, cuando nosotros pensamos en el perdón divino, tenemos que entender de que el perdón divino, el perdón de nuestro Dios, no es como nuestro perdón. No es como el perdón de los hombres. Cuando nosotros perdonamos a alguien, no podemos comparar este hecho con el perdón de Dios, porque nuestro perdón generalmente descansa en algún tipo de disposición emocional o en otros factores. De hecho, nosotros cuando perdonamos a alguien que nos ha lastimado, lo hacemos en función de la proximidad, quizá proximidad en cuanto a familia, proximidad sanguínea, en cuanto a nuestro cariño, nuestra empatía, quizá para salvar la relación. Entonces está condicionado por un montón de elementos subjetivos, nuestro perdón.
De hecho, si vendría y nos ofendería una persona que no tiene relación con nosotros, no tenemos ni siquiera posiblemente la necesidad de perdonarlo. Quizá pensaríamos en nuestra mente. Porque, bueno, porque no tiene nada que ver conmigo, así que me doy el lujo de no perdonar. No me importa. Bueno, Dios, o mejor dicho, el perdón de Dios nos descansa sobre el mismo fundamento que el perdón de los hombres. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios descansa sobre un hecho. Sobre un hecho. Y ese hecho es la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. El Dios santo, 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 dice el segundo punto, no puede dejar su justicia y santidad para hacer la vista gorda. Hay un texto que dice en Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Así es nuestro Dios. Dios no es que sencillamente puede hacer la vista gorda, porque si no dejaría de ser justo. Esto es un dilema en la santidad y dentro de la eternidad de Dios. Nosotros leemos en la palabra, ahí en Isaías capítulo 6, que a Dios se lo llama santo, santo, santo. En ningún lugar de la Biblia a Dios se lo llama amor, amor, amor. O justo, justo, justo. El énfasis en la palabra de Dios es fundamentalmente su santidad, no en detrimento de las otras características o atributos de Dios, sino complementarias. Pero indudablemente la idea que Dios quiere dejar clara en la palabra de Dios es que Él es un Dios santo, moralmente santo, completamente distinto y separado de los hombres en cuanto a su pureza moral. Ese Dios santo no puede sencillamente perdonar. ¿Por qué? Porque si no sería injusto. Nosotros entendemos que lo que sucede en la cruz, por lo que dice la palabra de Dios, es la respuesta de Dios al problema del pecado. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, es decir, Él nos ha liberado. La palabra redención es una palabra que se aplicaba al comercio de esclavos cuando un esclavo era sacado del ágora, del lugar donde se hacía la venta de los esclavos, y era puesto en libertad. De hecho, la palabra griega es exagorazo, es sacar fuera del ágora, una de las palabras que se traducen como redención, o el acto o la acción de redimir. Hermanos, la sangre de Cristo. Hay un autor que seguramente los más grandes se deben acordar, que no es un autor contemporáneo, que se llama Mackintosh. Fue el primer autor que escribió sobre los tipos de Cristo en el tabernáculo. Él tiene toda una serie de libros, de tomos sobre el Pentateuco. Y este hombre, hablando de este tema, en un libro que habla sobre el perdón, él dice, un Dios justo tuvo que tratar la cuestión del pecado en la cruz a fin de que Dios, un Dios justificador, pudiese tener trato con el pecador sobre el nuevo y eterno fundamento de la resurrección. Dios no podía tolerar el pecado o pasar por alto una simple jota o tilde de pecado, pero sí podía quitarlo. Condenó al pecado, derramó su justa ira sobre el pecado a fin de poder derramar todo su favor sobre el pecador creyente. Y ese hecho lo hizo en la cruz. El perdón que los hombres tenemos en la cruz es un perdón completo y total. Ay, queridos hermanos, nosotros muchas veces pasamos por alto esto y dejamos de ver el valor de la cruz. Dentro del tema del perdón hay un montón de cuestiones que son personales nuestras. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos ciertos hábitos que los vamos a ver en la imagen que viene. Como por ejemplo tratar de pagar nosotros por nuestro pecado. Con esto en mente vamos a pasar a la próxima. ¿Cuál es la amplitud del perdón? Hay muchas afirmaciones en la palabra de Dios que hablan de la suficiencia de Dios. El pecado solamente puede borrarse con un sacrificio que sea perfecto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como después vamos a leer ahí en Hebreos 9 al final de esta presentación. Nosotros vemos que la suficiencia de Dios no solamente está en la Escritura, nosotros sabemos que las Escrituras son suficientes, pero también
tenemos que entender de que cuando Cristo dice consumado es, hecho está, habla de la suficiencia del sacrificio para cubrir, para quitar, no únicamente cubrir, que era una palabra asociada a los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico habla de esto, del efecto que tenía la sangre derramada. Venía el agresor, la persona que estaba presentando el sacrificio, ponía su mano en la cabeza del animal, de esa manera había una especie de transferencia espiritual y era así entendido, y el cordero, en este caso, era muerto y derramaba su sangre para que la persona pueda ser perdonada. Pero esto, leemos en el libro de Hebreos, que era una sombra de lo que había de venir. En verdad, el que quita el pecado es Cristo, y todos estos sacrificios tenían el objetivo de tapar el pecado, de cubrir el pecado, esperando el verdadero sacrificio que era el de Cristo. Entonces entendemos a partir de la palabra de Dios que la amplitud del sacrificio de Cristo y el perdón es global. Dice el primer versículo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son palabras de Juan el Bautista. Cuando lo ve al Señor venir, habla de la dimensión, del tipo de sacrificio y el alcance de ese sacrificio. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo, como leemos en la palabra de Dios. En segundo lugar, la amplitud de tipo. ¿Qué tipo de pecado? ¿Cuáles son los pecados que la sangre de Cristo no cubre? Y a esto podemos hacer una serie de preguntas una vez que terminemos y por ahí tratar de indagar en cuáles son algunas de nuestras actitudes, como decía antes, al perdón. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos? Varios hermanos estudiosos del texto tratan de ver en esto. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? Y hay algunos que llegan a la conclusión de que al acta al cual se refiere este texto es directamente a la declaración de pena de muerte, puesto que una vez quebrantada la ley, lo que Dios en su justicia reclama es el castigo. Es decir, en este caso el acta era ya el decreto formal, espiritual de Dios de que la persona tiene que pagar. Lo que está diciendo Pablo para algunos estudiosos es que en la cruz de Cristo nuestro Señor toma esa acta que nos declaraba como culpables y nos sentenciaba, era una carta de sentencia, y la clava en la cruz. Y de esa manera Él nos puede perdonar. ¿Qué pecados? Todos los pecados, como leemos en el versículo 13. ¿Qué pecados quedan afuera? Alguno quizá se acordará del pecado de muerte, de 1 Juan capítulo 5. Sobre el pecado de muerte, no voy a ahondar mucho, porque es un tema al cual no han llegado prácticamente, bueno, no hay convención, unanimidad en lo que significa el pecado de muerte, por los cuales Juan dice que no se tienen que orar. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que un pecado tan grosero como el de ese hombre que estaba con la mujer de su padre, es decir, su madrastra, en 1 Corintios 5, también incluso ese pecado, por ese pecado o para ese pecado había perdón. El mismo Pedro se encuentra con esta crisis al negar él mismo a nuestro Señor Jesucristo, si ese pecado iba a poder perdonarse. Y sin embargo podemos leer también en Juan 21 cómo el Señor tiene este diálogo de perdón, de restauración, en el cual le dice: Pedro, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. No sabemos qué es el pecado de muerte, pero sí sabemos que nuestros pecados son perdonados. Hermanos, no hay pecado que quede fuera. También hay una amplitud temporal. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, está hablando del Señor, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y nosotros acá, sí o sí, tenemos que venir y pensar o reflexionar sobre cómo vivenciamos el tema del perdón.
Muchas veces nosotros tenemos ciertos hábitos. Cuando pecamos queremos dejar pasar el tiempo. Para quizá de esa manera, quizá nuestra mente llegue a pensar que doliéndonos y viviendo en carne propia lo que dice el salmista, mientras callé se agravó sobre mí tu mano, ¿se acuerdan en el Salmo 32? De esa manera quizá en alguna medida podamos pagar, entre comillas, algo nuestro pecado. Pero no dice eso la palabra de Dios. Hermanos, no dice, porque el perdón no radica en ninguna disposición emocional, ni siquiera nuestra. No es que mientras más lástima le damos a Dios, más nos perdona. Porque Dios no perdona en función de sus emociones, sino del sacrificio objetivo de Cristo que tuvo lugar hace 2000 años. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Como bien lo hemos escuchado muchas veces, pasados, presentes y futuros. Hay hermanos que piensan que cuando uno cree en Cristo se limpian los pecados hasta ese momento. Entonces, si yo me convierto a los 20 años, le pido perdón a nuestro Señor, el Señor me limpia de mis pecados, hasta los 20 años. Y los que vienen después, y bueno, tengo que ir teniendo las cuentas claras con Dios. Entonces, si yo peco, me tengo que volver a limpiar. Indudablemente la palabra de Dios enseña que cuando nosotros pecamos, vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 1, para leer. Si decimos en el versículo 3, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, como creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, el creyente peca absolutamente que peca. Todos nosotros sabemos en la experiencia práctica que pecamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El perdón de Cristo es un perdón que toma nuestro pecado, pero desde la eternidad y desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios nos perdona, no nos perdona en términos humanos. Dios toma desde la eternidad porque Dios sabe todos los pecados que vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida, porque sencillamente la distinción de presente, pasado y futuro es una distinción humana. Dios se para desde la eternidad y ve la vida del hombre completa. Por ende, Dios puede hablar de lo que está sucediendo o ha sucedido ya en el Apocalipsis, por más que para nosotros sea un tiempo futuro. Pero Dios ya lo ve desde la eternidad. De la misma manera, cuando Cristo derrama su sangre por nuestros pecados, Él toma nuestros pecados, todos nuestros pecados, y los coloca sobre Cristo. De tal manera que el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿cómo nos tiene que impactar esto en la práctica? Esto nos tiene que impactar de una manera tremenda. En primer lugar, rechazando el pecado. Hay un versículo que lo voy a leer, dice el Salmo 34, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El pecado no nos tiene que llevar, el perdón no nos tiene que llevar a un desenfreno, puesto que, como bien dice ahí en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. El perdón de pecado nos lleva a reverenciar a Dios, a mirar lo que Él ha hecho en nuestra vida y a tener un corazón agradecido. Hermanos, no podemos vivir con culpa, porque no es justo que vivamos con culpa. Porque al levantar la culpa sobre nosotros, lo que le estamos diciendo a Dios es: el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo no fue suficiente. También tenemos que hacer una diferencia. Cuando hablamos del perdón, sí o sí nos estamos refiriendo a dos planos. Por un lado está el plano del perdón de Dios hacia nosotros, y hasta ahora es el que hemos tratado. Pero después está el perdón y las consecuencias de nuestros pecados y nuestros agravios, nuestras faltas con nuestros hermanos. Vamos a seguir más adelante y seguramente ahora lo vamos a estar viendo. La experiencia del perdón.
Y esta sí que es una dificultad de los hombres. Ahí el texto que está marcado de referencia es Juan 21, y habla este tema con Pedro. Pedro, antes de llegar al capítulo 21, en el capítulo, me parece, al principio del capítulo 21 o al final del capítulo 20, él le dice al resto de sus compañeros que estaban pasando por un momento de mucha tristeza, vamos a pescar. Y muchos hermanos se paran y reflexionan sobre qué significa este vamos a pescar. Quizá en la negación de la realidad decir, bueno, ya está, basta, esto ya fue, no hay esperanza, vamos a pescar. Y el Señor, paciente, misericordioso, nuevamente entra en la historia de Pedro, en el día de Pedro, y hace la obra de transformación, y sabemos cómo termina el relato. Ahora bien, para que haya perdón, y un poquito de esto hemos leído en este inicio, con este ejemplo, esta introducción con Simón Wiesenthal, nosotros necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento y confesión. Confesión viene de una palabra que significa decir lo mismo, es decir, ponernos de acuerdo con Dios, llamarle a las cosas como Dios las llama. No bajar al lenguaje humano según nuestra percepción, bueno, pero lo que pasa es que este pecado no, es decir lo que Dios dice de nuestro pecado, eso es confesar. Dice en Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y leemos nuevamente el versículo 9 de 1 Juan 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no dice la Biblia, no que Él es fiel y justo? Él es misericordioso y bueno. ¿Por qué no? Porque el hecho del perdón de Dios, de la limpieza diaria, y ahora, hermanos, para poder entenderlo, podemos poner el ejemplo del lavamiento de pies. Cuando el Señor le dice a los discípulos que se laven, no que se laven, Él les iba a lavar, entonces Pedro le dice, no, bañame entero, no, ustedes ya están limpios. Solamente los pies. Y muchos ven en esto un ejemplo de lo que es la limpieza diaria y relacionado con este versículo, con la limpieza que los creyentes necesitamos diariamente, porque se van ensuciando nuestros pies en nuestro caminar diario. Pero nuevamente, no dice que Dios es bueno y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo. Lo que enfatiza la palabra de Dios es que si Dios, con el sacrificio de Cristo de por medio, no perdonaría nuestros pecados, Dios no sería justo, porque no tendría en cuenta el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos puede perdonar porque Cristo murió. Dios nos puede limpiar y aplicar continuamente los beneficios de la sangre de Cristo a nuestra vida porque el sacrificio es perfecto, porque el sacrificio es suficiente y porque Él es fiel y justo. Y está el abogado al lado de Dios abogando, mostrándole sus heridas, continuamente atestiguando de que Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora bien, entramos en el otro. Fe en Cristo versus confianza en lo que nosotros podremos pagar. Pagar a través del paso del tiempo, era lo que le decía, y pagar a través de la demostración de no reincidir. Bueno, yo no me voy a arrepentir, voy a dejar pasar el tiempo sin pecar, de esa manera voy a demostrarle a Dios y demostrarme a mí mismo que mi arrepentimiento es lo suficientemente genuino como para que Dios me perdone. Nuevamente estamos atribuyéndolo a Dios características de hombre a la hora de perdonar. Dios no perdona en función de estos elementos, Dios perdona por el sacrificio de Cristo. ¿Significa por esto que puedo tener un arrepentimiento engañoso? Por supuesto que no. Nosotros leemos en Jeremías que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Indudablemente, muchas veces tenemos que desconfiar de nuestro arrepentimiento. Nosotros sabemos que un arrepentimiento genuino se da por un cambio, por un abandono, por un cambio de dirección, una vuelta de 180 grados. Íbamos para un lado y ahora nos damos vuelta y vamos para el otro. Eso nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Pero muchas veces en el primer momento no tenemos la manera de comprobar si nuestro arrepentimiento fue lo suficientemente genuino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar para pedir perdón? No, hermano. No, nosotros tenemos que confesar.
Lo que nos enseña la palabra de Dios cuando pecamos es que tenemos que presentarnos delante de Dios sin demorar y confesar. Nosotros sabemos por lo que dice Hebreo que está el trono de la gracia continuamente abierto para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso está, es un recurso que en el cual el creyente tiene que estar diariamente, continuamente. Hermanos, no tenemos derecho a cargar con la culpa. No es justo cargar con la culpa. No es justo cargar con la culpa. Eso no significa que no vayamos a cargar con las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces, para terminar esta imagen, y me parece que nos queda una más, tenemos que descansar en la obra de Cristo. Queridos hermanos, Dios pudo perdonar a David de algo tan atroz por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no hay nadie a lo largo de la historia que no haya sido perdonado si no es por los méritos de Cristo. Incluso, obviamente, las personas que han vivido en el Antiguo Testamento. Todos ellos fueron perdonados por sombras, por la sangre que cubría, por esos corderos, por la sangre de esos corderos que cubrían, pero era la sombra del verdadero sacrificio, que realmente iba a remover, iba a quitar nuestro pecado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que dar nuevamente descanso. Nosotros, a partir de esto, tenemos que mirar a nuestro Señor y decirle, Señor, realmente descanso en ti. Porque cuando nosotros entendemos eso, recién ahí podemos entrar a lidiar con el problema que por nuestro corazón duro, por nuestro corazón complejo, es el mayor de nuestros dilemas. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el perdón de Dios? Porque de esa manera podemos perdonar acá a nuestros semejantes. Es lo que llamamos el perdón horizontal, no el vertical. Pero el perdón horizontal está en relación, como decía, al perdón vertical. Y vamos a ver el versículo ahí en Mateo 18. Dice, no, vamos a leer todo el pasaje. Todo el pasaje. Me van avisando cómo venimos de tiempo, hermanos, me parece que ya estamos llegando al final. Voy a leer esto último. Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra, no, vamos a leer del 27, como ahí cita, y esta parte, el Señor de aquel siervo movió a misericordia, no, del 23, perdón, del 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 10.000 talentos es lo que enfatiza el Señor Jesús, lo que quiere decir es que era un dinero imposible de pagar. Quiere decir que esto de yo te lo pagaré todo era realmente imposible. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y aquí, a partir de este relato, el Señor va a explicar a Pedro por qué tiene que perdonar 70 veces 7. Hermanos, si nosotros solamente enfatizamos el perdón a nuestros semejantes, sin tener en cuenta el perdón de Dios hacia nosotros, podemos decir que virtualmente el perdón es imposible, porque nunca nos pueden pagar quizá el daño que nos han hecho. Y no estoy hablando de un tema de dinero. Cuando hay un daño moral, cuando hay un daño que toca las fibras de nuestra vida, que afecta incluso quizá a nuestros seres queridos, esos daños que uno no, el solo pensarlo le duele, ¿cómo hacer para perdonar esto?
Hermanos, no se puede, en verdad se puede, pero podemos decir que si no consideramos el perdón de Dios hacia nosotros, que nosotros debíamos esos 10.000 talentos que eran imposibles de pagar, no vamos a poder perdonar. Y como vamos a ver en la última, el perdón no tiene opción. Nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque es ordenado. Dice ahí en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo, soportándoos, dice Colosenses 3:13, unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Hermanos, no tenemos una opción. El perdón lo podemos entender como una no opción. No hay tal cosa como no perdonar. No podemos no perdonar. Al final del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que está diciendo nuestro Señor es que la manera de arrepentirnos de nuestro no perdón es perdonando. Yo no voy a ser perdonado si no me arrepiento. Y mi manera de arrepentirme es perdonando. Cuando yo perdono es mi manera de arrepentirme de mi pecado de no perdonar. Entonces, no es que Dios condiciona su perdón, pero mi perdón es una manifestación de mi arrepentimiento de la ira, del enojo, del resentimiento. Y nosotros liberamos. Y es lo que Dios quiere para nuestro andar, para nuestra vida cotidiana. Hermanos, quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor llevar esta reflexión, sobre todos los pasajes bíblicos que hemos leído, para aplicarlo a toda nuestra experiencia, para mirar de frente a aquella persona que nos ha herido, porque seguramente usted tiene alguna persona que lo ha lastimado. Usted seguramente tiene a su alrededor, o quizá en el recuerdo, alguna persona a la cual usted todavía tiene una cuentita, que quizá la tiene anotada en su libreta. Quiera el Señor utilizar estos textos, las historias que hemos leído, que hemos comentado, para efectivamente, como leíamos en la definición del perdón, para soltar, para liberar. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nosotros no hemos puesto, hermanos queridos, no hemos puesto la vida de nuestros hijos por nuestros agresores. Dios es quien nos puede ordenar que perdonemos. Y es lo que Él hace. Porque Él sabe lo que cuesta perdonar. Y si Él lo hizo, Él nos capacita, porque eso nos enseña en la palabra. Él nos capacita, hermanos, para que con ese mismo perdón que hemos recibido, el perdón de Cristo, nosotros también podamos perdonar. Que el Señor bendiga sus palabras.